Las 10:02 de la mañana estamos recibiendo a Nano Fole. ¿Qué tal, Nano? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Nano? Bien, cuando vengo a la izquierda es porque hay alguien a la derecha, ¿no? Porque ha venido Perfecto. con un invitado, Sí. un invitado que seguramente nos va a permitir introducirnos en un tema que decíamos al principio con Danilo, al principio del programa, hemos abordado en más de una oportunidad aquí en Arriba. Sí, es como una historia repetida. Es verdad. Parece volver a como a la casilla de partida. Arrancamos de nuevo con lo mismo, parece que fuera 2 años atrás. Bueno, Luis Pedernera. Le damos Y la el Sur, bienvenida a Luis Pedernera. integrante del... Dígalo. Integrante electo, ¿verdad? Me decía recién, del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, es director del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay. Pero la presencia de Pedernera refiere a una situación de abuso, que fue denunciada oportunamente por él y que, bueno, ha desatado nuevamente esta polémica que existe en torno a cómo tratamos a nuestros adolescentes. Digo, está bien que él nos detalle Sí, está en perfecto. primer término. Yo solo diría nomás que la polémica que nunca terminó, que se continúa abrió por lo bajo, Exacto. por arriba, por abajo. Adelante. ¿Cuál es Vamos al caso. el motivo del caso propiamente dicho? La situación ahora tomó estado público porque una serie de debates que hubo la semana pasada en una presentación, yo aludí a esta situación que es una más de las que se registran en los centros de detención de adolescentes. En concreto, la situación es, en un centro de detención entran los funcionarios a decir que se había terminado la hora de la comida y le retiran los platos a medio terminar a los adolescentes. Eso tiene una reacción de adolescentes de entre 13 y 15 años y se le responde pegándoles cachetadas. La práctica de la cachetada en este centro es una práctica habitual, no deja marcas, son los más chicos del sistema. Es el centro de desafío, que está en Chimborazo y General Flores. Sí. Y bueno, hay una reacción de los adolescentes a esa violencia que inmediatamente es reprimida. Los adolescentes son golpeados y a los 3 que estaban en esa celda, además de los golpes, se les corta las visitas, se le prohíbe cualquier tipo de actividad, incluso la salida al patio. Estaban sancionados. Esa fue la situación que hace que nosotros demos los pasos para denunciar, por lo menos para disparar los mecanismos de contralor. Es decir, bueno, tenemos un testimonio creíble sobre los hechos, con nombre de los adolescentes, algunos datos muy certeros sobre que algunos funcionarios dijeron vamos a investigar a ver qué fue lo que pasó, y que se dice no, esto queda todo así, esto no se investiga. Esa es la situación. Esta situación es una situación que se sostiene, ¿no? El verdugueo dentro del centro de detención es una práctica habitual y es ese ejercicio de poder de algunos funcionarios sobre los adolescentes que después uno se asombra cómo estallan los motines, ¿no? Pero los motines estallan por un hecho sumamente irrelevante, pero que en el contexto tiene una relevancia, ¿no? El verdugueo permanente, pedir para ir al baño y habilitar la salida al baño cuando a uno se le antoja. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que abonan todo el terreno para esa situación. Pero en concreto, la situación denunciada a las autoridades y a la Institución Nacional de Derechos Humanos fue esa. Sí, yo vuelvo a lo que como lo que arranqué, ¿no? Parece... algo está pasando que volvemos a hablar cada año, cada 2 años de la misma situación. Parece ser un idéntico escenario, parece que nada hubiera cambiado. Cuando hace un tiempo acá tuvimos un famoso fallo judicial, discutible, analizable, sobre un video que también pudimos presenciar, donde posiblemente sea una situación muy similar a la que tú relatás.
Y tenemos una guerra sorda entre... No, perdón, sorda no. Sí, sorda porque aparece hoy, estamos acá hablando de esto, pero hace meses que... Pero estamos todos cada los vez que días pasa algo, hablando. hay alguien habla en algún lado y aparece un funcionario de rehén en algún lado que pasó el fin de semana. Por eso te digo, si vos mirás esta última semana es Fulco en el Parlamento diciendo todas sus verdades. El oficialismo del Frente Amplio está cuestionando a Fulco lo que dijo. La oposición celebrando la valentía de Fulco de decir lo que dijo. Esto que relata Luis, lo que estás diciendo vos, ya dejó de ser sorda. La pregunta es, Luis, tú que estás en el tema, ¿por qué es un tema que es tan difícil de resolver cuando deberíamos tener en Uruguay técnicos preparados para mitigar lo que estoy diciendo acá? Menores infractores sufren una reclusión trágica. Lo que dijo Fulco. Que repercute además, obviamente, porque ya lo sabemos, lo vimos en la cárcel de mayores, cuando vino Manfred Doma, que nos explicó que estábamos peor que Guinea Ecuatorial, y ahí se empezó la reforma, cuando lo que hace falta es un entorno favorable para que estos menores puedan aspirar a no pensar en delinquir. ¿Qué es lo que falta hacer? Es una conjugación de diversos factores. Desde que en Uruguay se sigue tomando como primera decisión la privación de libertad. En el sistema de la Convención de los Derechos del Niño se da vuelta el esquema de respuesta penal y deberían ser las penas no privativas de libertad el eje central de la política en esa materia. Pero uno tiene, para analizar la coyuntura, tiene que ir hacia atrás. ¿Y qué ha pasado hacia atrás? Han habido una serie de leyes que han endurecido la respuesta de los adolescentes. Algo similar a lo que pasó en los 90 con los mayores de 18 años, está ocurriendo con los adolescentes. Es decir, se aumentaron las penas, hay un mínimo de 1 año de inescarcelabilidad, se criminalizaron nuevas figuras delictivas, el tema de los antecedentes, la prisión de las madres, el elevar de oficio los antecedentes terminó en las primeras madres presas, son adolescentes que vienen de hogares monoparentales con fuerte presencia femenina. Claro. Bueno, ese es un paquete. Después, en Uruguay, históricamente, la pena no privativa de libertad, que no es la alternativa, sino que es la regla en la materia de adolescentes, sigue siendo una pena depreciada y despreciada. Es decir, todavía no contamos con un paquete fuerte, creíble para el sistema de justicia, que se evalúe con objetivos concretos a largo plazo. Es decir, hablando en términos así de impacto, un shock de penas no privativas de libertad. Y claro, se privilegia, en el marco de la inseguridad que presenta la sociedad uruguaya, se privilegia la respuesta de privación de libertad. Claro. Se sabe en el mundo que esa respuesta trae más inconvenientes que soluciones, ¿no? La semana pasada, 2 días antes, UNICEF realizó un seminario y al día siguiente trajo expertos de todo el mundo y al otro día una serie de talleres con comunicadores, con gente de la política pública, pensando en estas cuestiones. Vino una fiscal de Costa Rica. La fiscal de Costa Rica es como el emblema de un sistema en donde la privación de libertad es una medida excepcional y por el menor tiempo posible. Históricamente, Costa Rica, con la misma población que tiene Uruguay, tiene 50 adolescentes detenidos. Acá tenemos 10 veces más. Para delitos realmente gravísimos. Sí. Delitos de sangre, contra la integridad física. 50. 50, sí. Pero eso es desde los 90 que Costa Rica tiene su ley penal juvenil, que es una ley modelo, tiene ese número de adolescentes y acá no estamos más de 600, ¿no? Sí, 600 los problemáticos. Aquí andamos en el entorno de 500 y con penas no privativas de libertad 300, en números groseros, ¿no? Y esa ha sido siempre, en algún momento la no privativa alcanzó o pasó apenas, pero de vuelta vuelve. Pregunta que te hago, antes que lo vio con el área, le manoteé la camiseta. Le manoteé la pelotita, sí, brutal. Ni me pudo ver, quedó acá. Desde tu lugar, y el sur, el Comité de Derechos del Niño,
¿Cuál es el piso mínimo que deberían tener funcionarios que trabajaran o trabajaren con menores privados de libertad? Bueno, ese es otro de los temas, ¿no? Yo decía, es un conjunto de factores que nosotros no tenemos que olvidar que en la administración pasada ingresó muchos trabajadores con primaria completa. Ese fue uno de los requisitos. Y no por descalificar a quien accede al trabajo, sino porque para trabajar con estos sectores de la población es necesario tener un componente técnico importante. Y después las tareas. Muchas veces en la interna del centro de detención se termina funcionando en la lógica de llavero, es decir, abriendo y cerrando celdas. Hay planteos de educadores sociales que dicen que la llave no es un tema de ellos. Ellos son un elemento técnico, educativo, socioeducativo dentro del encierro. La llave tiene que ser tarea de personal de seguridad. Entonces, eso aparece muy mezclado en la gestión. Entonces, creo, baja capacitación es uno de los problemas, porque obviamente son adolescentes. En el evento de UNICEF estaba una psicóloga de Flaxo. Ella da cuenta de un montón de características de los adolescentes. Y bueno, y decía, piénsenlo en un lugar encerrado 20 horas por día, en donde... Una bomba. Entonces, eso fue lo que pasó en el CER este fin de semana. Un lugar de encierro, ¿no? Allí tenemos el informe que preparó Danilo, justamente con lo que fue la denuncia de los funcionarios, porque hubo funcionarios que fueron tomados como rehenes. Bueno, 8 jóvenes del módulo 4 toman de rehén a 2 compañeras y otro compañero que ahí estaba trabajando recibe un golpe fuerte en la cabeza donde termina siendo atendido en el Banco Seguro. Esto no es nuevo, evidentemente, nosotros lo venimos denunciando, más de 100 compañeros lastimados, que evidentemente ni la administración ni tampoco el Ejecutivo da respuesta, porque nos parece tremendamente extraño que en ningún otro lugar de todo el Uruguay resulten 100 compañeros lastimados en un año y nadie diga absolutamente nada. ¿La situación cómo se salvó? ¿Cómo se pudo superar? Bueno, no, los jóvenes después de una hora que tuvieron, o más de una hora que tuvieron de rehén a estas 2 compañeras, desisten y se dialoga y continúan en ese módulo hasta que después vuelven a sus celdas, ¿no? Este no es un problema de los jóvenes, porque los jóvenes las condiciones de reclusión son nefastas. Tampoco... Nosotros lo que nos estamos preguntando en realidad es, en 15 meses esta administración, ¿qué hizo? ¿Qué tiene para demostrar de nuevo? Es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Qué dicen los trabajadores que tienen que convivir a diario con estas situaciones? Ustedes que van y que hablan todo el tiempo con ellos. No, la gente está muy desanimada. Son muchísimos los problemas que tenemos en el sistema y las respuestas, reitero, las respuestas son nulas. No tenemos respuesta de parte de la administración. Por otra parte, hace pocos días la directora del INISA, Gabriela Fulco, concurrió al Parlamento y allí responsabilizó a los trabajadores sobre la situación de los centros. Dijo que han instaurado una cultura del terror tanto en los internos como en sus familias. Las declaraciones cayeron mal en el sindicato. Bueno, a raíz de las tristes declaraciones de la presidenta del INISA, nosotros estamos analizando con los abogados del sindicato a ver qué medidas podemos tomar. ¿Se sintieron sorprendidos o molestos con las declaraciones? Y son afirmaciones muy duras donde nada tiene de verdad. A raíz de eso vamos a consultar a los abogados y posiblemente entablemos alguna demanda. Bueno, lo que decían ustedes, ¿no? Una situación de Guerra- nunca acabar. guerra todo el por tiempo. un lado, campana por el otro. Y en el Ahí medio. hay algo en el medio, ¿no? Y en el medio están los jóvenes. Hay algo en el medio. El jamón del sándwich son los... Seguimos pibes. perdiendo generaciones y generaciones, Sí. porque no pensemos en recuperar a nadie de esta manera. ¿no? Sí. ¿Sabés lo que decían, hablando con Mango en esta nota? Lo que decía Luis es que tal vez ustedes, desde las visitas que eventualmente han hecho, ustedes lo han podido comprobar, además de la crítica y de la guerra política que hay entre Fulco y el sindicato, lo que ellos hablaban es de una mala clasificación de los adolescentes en los centros donde están y en los lugares de reclusión o de detención en los cuales están, porque dicen que muchos problemas que se generan en la interna vienen de afuera. Adolescentes que tienen problemas de banditas en el barrio que no son bien clasificados y detonan en problemas adentro. ¿Eso lo han visto Una ustedes o aclaración no? que voy a hacer nomás. Sí. El famoso, hay una teoría, porque tampoco está probado, que el famoso caso del barrio del Tobogán empezó con un incidente adentro de los lugares de sí. INAU. O sea, abonando un poco un detalle a lo que decía Danilo, ¿no?
Sí. Obviamente hay factores que influyen en este tipo de cuestiones. Hace poco hubo otra señal del sistema político con el cambio del CIRPA al INISA y sacándolo de la órbita de INAU. Más allá de que la ley, desde mi perspectiva, tiene algunas debilidades, para mí es importante ese paso, generar una institucionalidad nueva que tiene algunos mojones interesantes. Por ejemplo, selección de trabajadores, yo creo que eso es un tema de primer orden. Cambiar la plantilla. Claro, ver quiénes están capacitados para el trato directo, quiénes están capacitados para otro tipo de tareas y quiénes no están en condiciones de estar en ese tipo de funciones. ¿Quién debe calificar y hacer esa selección? Bueno, eso tiene que ser, creo entender que tiene que ser un equipo de un tribunal seleccionado a esos efectos que tenga entre sus integrantes gente que conozca de la temática, ¿no? De disciplinas que conozcan la temática. No tenemos que olvidar de que en la administración pasada la selección de trabajadores que se hizo tenía una línea de conducta que era ver qué pasaba en una situación extrema. Sí, defensa personal y primaria completa, claro, ese era un poco entonces, el esquema. Eso me parece importante. Creo que está todo para construirse. Lo más preocupante de toda esta situación era lo que ustedes dicen. En un conflicto de adultos, los que quedan en el medio son los adolescentes. Hay una evidencia abrumadora de que la cárcel no es el remedio óptimo para reinsertar a los adolescentes. Desde luego que hay casos excepcionales. Las condiciones de prisión en Uruguay, tanto para mayores como para menores, no son las más adecuadas. Realmente no tienen nada que ver las condiciones de prisión con el progresismo social que hay en otros temas. Esto lo ha dicho un experto mexicano, Rafael Fernández de Castro, que ha llegado justamente a hablar sobre estos temas, sobre varios temas, pero dijo que fallamos en el sistema de rehabilitación para adolescentes. Y yo creo que es un tema que queda planteado, Nano, el hablar de cuáles serían las medidas alternativas a la privación de libertad. ¿Cuál es el trabajo que se debe realizar para que no siempre el único camino sea la privación de libertad con todos los problemas que conlleva? Un agregado más. Sí. Las penas no privativas de libertad, además de que son, en términos de solución, una mejor solución a la temática, porque si uno lo mira en términos de reincidencia, la reincidencia baja considerablemente. Claro. En Uruguay no está medido, pero la media internacional da, con privación de libertad, reincidencias del 60%, 70%, y en no privativas mucho más bajas, que no llegan al 20%. Pero además es un tema de costos. Claro. ¿Hasta cuándo vamos a seguir construyendo centros para que el círculo de violencia siga reproduciéndose de la manera que Nano lo decía, hace 20 años que venimos con estos temas sobre la mesa? Luis, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Arriba Gente. ¿Nos vemos dentro de 3 años hablando de lo mismo o no? Habrá cambiado. Ojalá que no, ¿no? Ojalá podamos decir algún día que no. Vamos cerrando por aquí este espacio junto a Nano Fole y Luis Pedernera.